Bien, saludos estimados estudiantes, agradecido por su sintonía. Te recuerdo que estamos en la sesión B del curso Física de tercer grado. Voy a hacer en este momento un paréntesis para indicarte el plan de evaluación. Por favor, toma apuntes en el plan de evaluación. En ese plan de evaluación ya tú sabes que tenemos tres estrategias que vamos a hacer. Una primera que corresponde al examen parcial. Ya ese es un examen que ya tienes la nota, tú lo presentaste, ya sabes cuánto tienes en el examen. Tu calificación la manejas en el momento. Tenemos una segunda estrategia que corresponde a lo que nosotros denominamos participación. ¿Mm? Entonces, participación. Se llama participación online. En esa participación online vamos a evaluar dos cosas. Asistencia. Mira, Juan. Y portafolio. Para los alumnos que se están incorporando, estoy ahorita en este momento discutiendo las calificaciones, el plan de evaluación, cuáles son las notas. Y una última evaluación que es el examen final. Bien, estas son las evaluaciones. Vamos a colocarla acá arriba como indicador, aquellos que se vayan incorporando, que vayan viendo cómo es. Te estaba indicando, le estaba diciendo a los estudiantes que estaban conectados con anterioridad que el examen parcial, ya tú conoces esa nota, la manejas, sabes cuánto sacaste porque fue un examen elaborado por la plataforma de Biexam. Aquellos alumnos que no presentaron el examen por condición natural tienen 0,5, así de sencillo. Los que presentaron, bueno, manejan la nota, saben cuál es su nota, porque lo hicieron a través de la plataforma de Biexam. Y bueno, nada, justamente al culminar el examen, pues la plataforma les indicaba su evaluación. Así que tienen conocimiento de cuál es esa nota, de cuál ha sido su calificación. La participación online es una sola nota que está distribuida en dos fases, la asistencia y el portafolio. El portafolio básicamente es el cuaderno de trabajo, las cosas que tú escribes, las cosas que el profesor te explica durante la explicación de las láminas virtuales. Eso tienes que tomarle foto y enviárselo como siempre se envía. Tradicionalmente se envía a través de la vía WhatsApp. Se toma foto y yo le envío una secuencia de fotos de mi profesor que corresponde a mi cuaderno de trabajo. Listo, es eso. Esas notas que yo he agarrado. Entonces, a eso le corresponde la participación online. Asistencia y portafolio. Ahí lo tenemos. El examen final, pues, lo vamos a realizar el próximo domingo a las 3 de la tarde. Le había indicado a los estudiantes que se habían conectado con anterioridad que en nuestra hora normal vamos a tener un repaso que va a ser bastante significativo. Aquellos estudiantes quienes asistan al repaso, pues yo les garantizo de que va a ser muy buena orientación para su examen final. Eso lo vamos a realizar el próximo domingo, es decir, que a nuestra hora habitual corresponde el repaso. Porque el examen está programado justamente para las 3 de la tarde. ¿Cuándo entrego yo mis modelos de respuesta?
Los modelos de respuesta deben ser entregados antes de las 4:30 del domingo próximo. Entonces, o sea que el domingo próximo vamos a estar bastante, digamos, ajetreado, pues. Vamos a estar bastante ocupaditos, en el sentido de que primero asisto a mis clases de repaso y luego a las 3 de la tarde tengo mi examen, que lo debo de entregar antes de las 4:30. Entonces, atento a esa clasificación. Una vez aclarado esa situación, ya tú sabes que vas a tener 3 calificaciones. ¿Cuál va a ser tu calificación definitiva? Pues el promedio aritmético de esas 3 calificaciones. Ya tú sabes cómo se saca ese promedio aritmético. Se suman las 3 notas o las 3 calificaciones y la divido entre 3. El resultado corresponde a la calificación definitiva del curso. Así que desde la distancia abrigo que tengas muchos éxitos. Bien, habíamos quedado en la sesión A que estábamos justamente desarrollando el concepto de movimiento circular uniforme. MCU. Se dice que un móvil describe un movimiento circular uniforme cuando describe una trayectoria circular con una rapidez tangencial constante. Ay, ¿qué sería la rapidez tangencial constante? Mira, existen 2 rapideces que se analizan en este movimiento circular. Una que se da justamente en el exterior de la circunferencia. Obviamente, es circular porque describe el movimiento una circunferencia, tal cual como lo está haciendo en este momento mi cursor. Esa es la circunferencia que describe. Se le llama velocidad tangencial justamente cuando yo tome la velocidad del punto de la trayectoria. Ahí, cuando yo tome el punto de la trayectoria. A eso se le llama velocidad tangencial. ¿Alguien está haciendo preguntas, profesor? ¿Me dieron? Ah, ya, claro que sí, Claverina. Exactamente, sí, ya, no te preocupes. Está una estudiante que se llama Clavelina que está haciendo sus acotaciones sobre examen final. No te preocupes, Clavelina, claro que sí. Yo tengo tu nota del examen final. Yo te la voy a enviar por el WhatsApp privado, ¿oíste? Listo, no hay problema en ese sentido. Es para no publicarla aquí y que todos sepan. No, yo te la publico, te la mando porque es una nota privada, pues. No es una nota de dominio público. Ya, pues. Entonces, en el movimiento circular aparecen 2 tipos de velocidades. Una velocidad tangencial, que justamente yo la tomo al ras de la trayectoria, mira, justo en cualquier punto de la trayectoria. A eso le llamamos velocidad tangencial. Y hay una velocidad angular que es perpendicular justo al radio vector y que también se hace perpendicular a la velocidad tangencial. O sea, esta velocidad angular, que se denota con la letra W, es perpendicular tanto al radio vector, al radio de la circunferencia, como también al vector de la velocidad tangencial. Esa velocidad tangencial, como te estaba diciendo, mira, esa velocidad tangencial se toma en el punto de la trayectoria. Pero además hay una aceleración que se llama la aceleración centípeta. Esa aceleración centípeta es lo que hace que justo la velocidad tangencial no se dispare en una línea recta, sino que haga que describa la circunferencia. Es decir, la aceleración centípeta es la responsable de que el móvil describa circunferencia. Lo estoy sometiendo a esa fuerza, a que describa circunferencia. Y W, que es la velocidad tangencial, es en correspondencia a los ángulos barridos de la circunferencia. Otra apreciación distante aquí es que la velocidad tangencial se mantiene en módulo porque es constante, su velocidad no varía, siempre va a tener el mismo tamaño de la velocidad. Lo que está variando va a ser su dirección y sentido. Ajá, mira. Siempre varía su dirección y sentido dependiendo del punto de la trayectoria en la cual se mida. Lo que no va a variar es su módulo, el tamaño. El tamaño se mantiene constante. Y allí es que se dice movimiento circular uniforme, porque la rapidez tangencial es constante. Recuerde que rapidez es el tamaño de la velocidad tangencial. Eso es muy importante recordarlo. De modo que la rapidez conforma el tamaño de esa velocidad, que está aquí.
Ese tamaño no se ve modificado en ningún momento, se mantiene constante. Lo que está variando constantemente, valga la redundancia, es justamente la dirección y el sentido de la velocidad tangencial porque se está midiendo en cada punto de la trayectoria circular. Y como te había indicado en el gráfico anterior, la aceleración centrípeta es una aceleración que lo hace hacia adentro. Y de esa forma no sale disparado el objeto. ¿Qué significa disparado el objeto? Que si no hubiese aceleración, oye bien, que si no hubiese aceleración centrípeta, el objeto haría lo siguiente. ¿Se iría así? Pues se iría así al fondo. Se va, se va. Sale disparado, pues. La fuerza que lo obliga a describir trayectoria circular es la aceleración centrípeta, pero como la estás viendo, la aceleración es perpendicular a esa velocidad y además es una fuerza que lo atrae hacia el centro. Esto más bien pareciera más bien que fuera una reacción del radiovector, porque el radiovector, míralo cómo está, el radiovector es hacia afuera, mientras que la aceleración centrípeta es hacia adentro. Todo lo que sea centrípeta es hacia adentro. Y es la responsable por la cual ese objeto que se encuentra en el extremo de la trayectoria circular describe circunferencia. Con ello, hemos visto unos cuantos elementos allí. Tenemos la velocidad lineal, que es justamente la velocidad justo en el extremo del radiovector. Hablamos de velocidad angular, que son ángulos barridos, eso es la velocidad angular, ángulos barridos en la circunferencia. Hablamos también de la aceleración centrípeta, que es la aceleración con la cual atrae el objeto hacia su centro y no hace que salga disparado. Si yo cortara esto, la circunferencia la cortara, pudiera apreciar de que el objeto sale disparado, así. La razón por la cual el objeto no sale disparado de esa forma es porque tiene una aceleración centrípeta, una fuerza que la hace ir hacia el centro de esa trayectoria. También hemos hablado de un ángulo cualquiera, en este caso, mira, es este ángulo, son ángulos barridos, y el tiempo, que justamente es lo que el observador invierte para analizar este movimiento. El conjunto de fórmulas vectoriales sería esta: la velocidad tangencial no es más que el radio por la velocidad angular. Los ángulos barridos va a ser la velocidad angular por el tiempo. Y la aceleración centrípeta corresponde a la velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio. Aquí las unidades para la velocidad tangencial es metro por segundo. La velocidad para los ángulos barridos, en este caso el ángulo, sería radio por segundo. Y además, te indico lo siguiente: la aceleración centípeta es metro por segundo cuadrado. Vamos a dejar unos breves minutos con el objeto de que entonces puedas escribir todas estas características.
Bien, estimado estudiante, ahora faltan dos elementos más que son de vital importancia y que lo vamos a manejar en la resolución de ejercicios de este curso, que sería el concepto de frecuencia y de periodo. Ahí lo tenemos. El periodo lo vamos a determinar como 2pi sobre W y su unidad va a ser el segundo. Mientras que la frecuencia es 1, el inverso del periodo, que también se puede distinguir con estas siguientes letras, que serían revoluciones por minuto, revoluciones por segundo. Y se denota con S-1 y Hertz, también es muy característico. Pero básicamente, para nuestra separata vamos a trabajar con revoluciones por minuto y revoluciones por segundo. Vamos a dejar eso bien claro, hace que no te confundas después. Cada vez que veas RPM, eso corresponde a revoluciones por minuto. Vamos a bajar un poquito, yo diría que está muy grandazo esa letra, vamos a llevarla a 14, claro, así está mejor. Entonces esto significa revoluciones por minuto. Y RPS va a significar revoluciones por segundo. Ahí lo tenemos. Entonces, por favor, dos conceptos más que se hacen importantes, con las cuales vamos a trabajar, sería revoluciones por minuto y revoluciones por segundo. Aquí lo tenemos, que es T, es el nombre de periodo, así para que lo anotes, periodo, no aparece allí, pero bueno. Periodo. Muy bien. Aquí está. Está en su fórmula. Y F, que corresponde a frecuencia. Vamos a poner el nombre de frecuencia. Aquí me queda ahí. Claro, ahí me va bien. Ahí está. A periodo lo vamos a poner aquí para que tenga más sentido. Exacto. Periodo y frecuencia. Ahí está bien. Vamos a seguir explotando este concepto porque este es el concepto que vamos a trabajar. Vamos a dejar que copies primero y luego seguimos explicando un poquito estos conceptos. Ya pues. Bien, vamos entonces a seguir avanzando. Aquí tenemos una set de ejercicios, pero fíjate, esto es lo que te estaba hablando. Constituye un elemento didáctico en la lámina anterior, pero para esta lámina, bueno, no me interesa borrar esto para que lo tengas presente. Aquellos que se van incorporando sepan cuál sería su plan de evaluación. Lo que quiero es detenerme, antes de empezar a hacer los ejercicios, vamos a detener un poquito entre el concepto de frecuencia y periodo. Ya habíamos hablado de la frecuencia, pero no nos quedó muy claro lo que dice la frecuencia. Básicamente la frecuencia la vamos a entender como el número de vueltas que da un objeto
en una unidad de tiempo. Entonces frecuencia es el número de vueltas que describe un objeto en una unidad de tiempo. Entonces ahora sí, un poquito más claro la situación. Ponemos acá frecuencia, justamente aquí, número de objetos. Sin embargo, se hace necesario una fórmula más manejable, una fórmula que corresponda al movimiento circular uniforme. Vamos a determinar como frecuencia, aquí está, frecuencia va a ser igual, aquí, una fórmula que sea más manejable y que cuando digo que sea manejable, que se entienda pues de qué estamos hablando. Estamos hablando de un objeto que está dando trayectorias circulares. Por lo tanto, se me hace indispensable en tener el número de vueltas. Aquí está, frecuencia va a ser el número de vueltas. Aquí vamos a poner así. El número de vueltas, ajá, aquí está. Es una unidad de tiempo. Ese sería tiempo. Ya sabemos que la unidad sería S menos 1. O sea que la unidad es el segundo inverso. Esa es una unidad. Que esa unidad la describió un físico llamado Hertz, a veces le decíamos Hertz, o que para los ejercicios que lo vamos a realizar acá va a ser revoluciones por minuto, revoluciones por segundo. Bien, vamos a ver que alguien está aquí escribiendo. Claro, copiemos los ejercicios, pero antes quiero que estemos analizando estos conceptos. Frecuencia, el número de vueltas que describe un objeto en una unidad de tiempo. Aquí tenemos la fórmula. Esto significa número de vueltas entre unidades de tiempo. Este es la unidad segundo. Además, se hace indispensable aclarar esos conceptos. Periodo. Periodo, entonces le vamos a decir el tiempo que tarda un objeto en dar una vuelta. Ahí tenemos otro concepto, el concepto del tiempo que tarda. Conocido eso, es el tiempo que tarda, oye bien, el tiempo que tarda un objeto en realizar una vuelta. Conocido eso, se hace indispensable también conocer otra fórmula que es la relación, oye bien, la relación entre frecuencia y periodo. De manera que frecuencia ya sabemos que lo denotamos con F y el periodo queda denotado justamente con una T mayúscula, así. Y todo eso es igual a 1. Con lo cual se hace comprensible que justamente el tiempo que tarda sería el periodo, es igual, observa por favor, el inverso de la frecuencia. Y si el periodo es el inverso de la frecuencia, porque es el tiempo que tarda un objeto en dar una vuelta, su unidad es justamente segundo. Por favor, copia todo esto, que se hace muy importante a la hora de resolver ejercicios, que lo mantengas muy claro. Conceptos de frecuencia y periodo. Muy interesante. Recuerda que estamos analizando el concepto de frecuencia y estamos analizando el concepto de periodo justo a las características del movimiento circular uniforme.
Ya pues. Ya pues, entonces, esperado de que hayas copiado, teniendo fe en eso, vamos a borrar. Y ahora sí, armados con toda esta teoría, podemos resolver los ejercicios siguientes. Vamos con el primero. Una partícula de movimiento circular uniforme tarda 8 segundos en realizar 4 vueltas. ¿Qué tiempo tardará en realizar solo una vuelta? Bueno, es muy fácil. Fíjate que manejando la fórmula de que frecuencia por periodo es igual a 1, determinamos la frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia? La frecuencia es el número de vueltas por unidad de tiempo. Bueno, 4 vueltas tardan 8 segundos. Ahí tengo la frecuencia. Número de vueltas entre unidad de tiempo. Eso es frecuencia. Entonces, la frecuencia por el periodo es igual a 1. Entonces, muy interesante. Claro, lo que pasa es que estamos haciendo aquí la cuestión muy rápida. Sin embargo, vamos a escribirla bien para que lo entiendas. Bueno, ya sé que es 4 dividido entre 8 segundos. Todo esto me quedó claro que es la frecuencia. Ajá, esto es la frecuencia. Eso lo vamos a multiplicar por el periodo. Bien, vamos a simplificar esto un poquito. Esto daría 1/2 simplificado, ¿no?, por el segundo por el periodo. Ajá, pero ¿cuánto es? Bueno, eso es igual a 1. Ahora sí se está entendiendo. Lo que significa que por transposición de término, esto que está dividiendo pasa al miembro de derecha multiplicando. Entonces a la izquierda obtengo que es periodo. Periodo es igual. Recuerda, esto que está dividiendo, que se encuentra en el miembro de la izquierda, pasa para acá multiplicando. Entonces aquí sería multiplicando 2 segundos. Ajá. Entonces el periodo es igual a 2 segundos. Muy bien. Ese es el tiempo que tarda una sola vuelta. De manera que la respuesta correcta aquí sería 2 segundos. Ahí lo tengo. Ahí está. De esa manera se responde la pregunta número 4. Vamos entonces para que copies las 5 y las 7, ¿no? La pregunta 5 y 7. Una partícula con movimiento circular uniforme realiza 5 vueltas en 45 segundos. ¿Cuál será su periodo? Y de igual manera para las 7. Ya pues. Vamos entonces un tiempo prudente para que lo hagan.
Bien, vamos a borrar esto para seguir avanzando a la resolución de los ejercicios. Esta es la explicación. Vamos con el ejercicio número 5. Volvemos con la fórmula inicial, ¿no? Que el producto de la frecuencia por el periodo es igual a 1. Pero ahora observa aquí, una partícula realiza 5 vueltas en 45 segundos. Aquí está, 5 vueltas en 45 segundos. Esta es la frecuencia. La frecuencia multiplicada por el periodo es igual a 1. Cuando yo vaya a despejar a eso, obviamente lo que tengo es que invertir los valores. Ahí se puede apreciar claramente eso. Mira, por si no lo logras ver, vamos aquí, te lo explico. El periodo, mira aquí está, se puede ver claramente, ¿no? Por transposición de término, justo este 45 pasaría acá como numerador, pues 45 segundos, aquí estaría. Y el 5 dividiendo, ahí está. Ahí puedes apreciar el resultado, que es 9 segundos. Pues ahí lo tienes. La respuesta correcta acá sería nuevamente la D. Vamos con el tercero. Una partícula del movimiento circular uniforme tiene una frecuencia de 4 rpg, o sea, revoluciones por segundo. ¿Qué tiempo tardará en realizar 20 vueltas? Muy bien. Entonces, rpg sería 4 segundos. Es una frecuencia y la frecuencia queda determinada de esta manera. Ah, listo, pues. Pero frecuencia por periodo, volvemos a aplicar la misma fórmula y por lo tanto eso me da un cuarto de segundo. O sea, un cuarto de segundo es el tiempo que tarda en realizar una vuelta. Pero me estás diciendo qué tiempo tardará en realizar 20 vueltas. Aplicamos una regla de 3 que ya tú conoces y es una regla de 3 de carácter directamente proporcional. Y como es una regla de 3 de carácter directamente proporcional, me da que el tiempo es igual a 5 segundos. Profesor, no entiendo muy bien. Ah, bueno, no entiendo, vamos a aplicarte la regla de 3 porque aquí lo que se está aplicando es una regla de 3. En la regla de 3 me dice que, bueno, una vuelta, date cuenta, una vuelta, aquí está, una vuelta equivale justo a un cuarto de segundo. Eso es lo que me estás diciendo. Una vuelta es un cuarto de segundo. Aquí está. Pero ahora me estás mandando a determinar 20 vueltas. Ah, 20 vueltas. Aquí está. 20 vueltas. Establecemos entonces, esto es la famosa regla de 3. Ah, que hay un error. Saco esto que no me conviene. Lo que realmente me conviene es este. Justo, aquí lo que me toca establecer, la regla de 3. Ahí está. Es una regla de 3 directamente proporcional porque en el supuesto esto aumenta, también aquí aumenta. Ahí se puede ver claramente. Realizando la regla de 3, pues entonces eso me da que el tiempo es igual a justamente, mira, se multiplica 20 por un cuarto. O sea, ya tú sabes cómo tienes que armar esto, ¿no? Sería X y entonces justamente sería 20 aquí, B de vuelta, que vamos a multiplicar por un cuarto acá de segundo y dividido entre una vuelta. Ahí lo puedes apreciar, mira. Esta vuelta, con esta vuelta se simplifica, 20 por un cuarto sería 5 y segundo. Ahí está. Es lo que te estaba diciendo. Eso resulta justamente eso. Bien, una vez que hemos visto todo esto, vamos a ver qué tanto podemos avanzar en el movimiento parabólico. Para el movimiento parabólico, se nos presenta lo siguiente. Un movimiento parabólico es de esta característica. Ya. Para iniciar ese movimiento requiere una velocidad inicial. Característica. Vamos entonces, no quiero borrar esto para mantener a aquellos estudiantes que se presenten. Ahí está. Característica. Bueno,
El movimiento del proyectil durante el ascenso es desacelerado y durante el descenso es acelerado. Cuando el proyectil termina el ascenso y empezará a descender, alcanzará su altura máxima. En ese momento adquiere una velocidad mínima y horizontal. Bueno, es lo que te estaba diciendo, mira. Cuando él asciende hasta este punto, lo hace con característica del movimiento desacelerado. Y cuando lo hace para acá, lo hace con característica del movimiento desacelerado. Ahí se puede apreciar. Constantemente eso es un vector. Mira, el vector velocidad se va descomponiendo en dos componentes, una horizontal, una vertical. Con la horizontal que se mantiene totalmente fija, constante. Mientras la que está cambiando durante la trayectoria es justamente la componente vertical, mira, es la que cambia. Cuando sube, mira, es grande, se va haciendo más pequeña, hasta que llega a este punto, donde solamente tiene velocidad componente horizontal, pero la vertical se hace cero. A eso se le llama velocidad mínima. Porque luego cuando va bajando, mira, cuando va bajando, va aumentando la velocidad de su componente vertical, porque en la horizontal se mantiene constante. Eso es muy importante. Aquí lo tienes en la separata. Otras características. La velocidad de impacto en el piso tiene el mismo valor que la velocidad de lanzamiento y el ángulo de impacto con el piso es igual al ángulo de lanzamiento. Es decir, este ángulo con que se inicia el movimiento y la velocidad es justamente la que hace aquí impacto. Impresionante, ¿no? El tiempo de descenso es igual al tiempo de descenso. El tiempo de ascenso, o sea, el tiempo de ascenso es igual al tiempo de descenso. Aquí está. El punto más alto, su velocidad es mínima y además es horizontal. Claro, el punto más alto, el que estábamos aquí, justo acá, como te había indicado, solamente tiene velocidad mínima, porque solamente está concentrado con la velocidad horizontal, porque la vertical se hace cero. Y observación, si el cuerpo se lanza horizontalmente desde una cierta altura, se dice que su movimiento es semiparabólico. Aquí lo tenemos. Bien, estimados estudiantes, de esta manera hemos llegado al final de esta sesión B y al final de todos los contenidos que hemos desarrollado en el curso de física de tercer grado. Será hasta el próximo viernes. Cuídense, se les aprecia a la distancia. Hasta entonces.